Capítulo 12 en la niebla. Acabó por fin la tormenta, cesó el ruido entre las montañas y llegó el momento de continuar su viaje. Sin embargo, el clima había cambiado sensiblemente y, a pesar de que la tormenta había terminado, una niebla espesa lo cubría todo. Cuando comenzaron a andar, la niebla era tan espesa que escasamente podían distinguir los árboles a uno y otro lado del angosto sendero. Y cuando los distinguían, parecían fantasmagóricos e irreales. Todo el resto del bosque estaba completamente cubierto y vedado a la vista por aquella fría y pegajosa cortina de niebla. El suelo estaba extremadamente resbaladizo y lleno de lodo, y aunque el camino no era tan empinado como el anterior, al cabo de algunas horas de caminar en medio de aquel silencio sobrecogedor, Miedosa descubrió, para su asombro, que echaba de menos el ruido de los truenos, de la tormenta e incluso el resquebrajarse de los árboles al caer destrozados por los rayos. Poco a poco, también fue dándose cuenta de que, a pesar de ser tan cobarde como era, había en ella un algo, un sentimiento de emoción que respondía mejor a las pruebas y dificultades del camino que a las circunstancias fáciles. Reaccionaba mejor ante el peligro que ante la monotonía y el aburrimiento. Era cierto que, ante las situaciones de peligro, sentía todavía un estremecimiento que le sacudía todo el cuerpo. Pero, sin embargo, ahora era un sentimiento estimulante, un impulso que generaba vida. Y descubrió también con asombro que incluso el vértigo del precipicio le había sido más agradable y alentador que este lúgubre caminar a través de la niebla oscura. De alguna manera, los peligros de la tormenta habían servido para estimularla, mientras que ahora no había en el ambiente nada más que monotonía, puro abatimiento, un andar fatigoso hacia adelante día tras día, sin poder ver nada excepto aquella niebla blanca, pegajosa, que envolvía las montañas sin un solo rayo de sol que la atravesara. Finalmente, irrumpió en ella la impaciencia. ¿Nunca se va a acabar esta aburrida y lúgubre niebla? Y al decir esto, una voz que ella conocía bien le contestó inmediatamente desde los árboles. No, no terminará. Tú sabes que esto va a continuar quién sabe hasta cuándo. Más arriba, en las montañas, la niebla se hace todavía más y más espesa. Esto es todo lo que puedes esperar para el resto de tu viaje. Era la voz de uno de sus antiguos parientes. Miedosa hizo como que no la oía, pero la voz volvió a la carga. ¿No has notado, Miedosa, que el camino por el que estás andando no asciende? ¿Que no sube hacia arriba a las montañas, sino que se mantiene siempre al mismo nivel? Has perdido la senda que conduce hacia lo alto y estás caminando en círculos alrededor de la montaña. Miedosa no había reparado en esto, pero al decírselo no pudo evitar admitir que era verdad. No ascendían en absoluto, sino que se movían alrededor de la montaña en constantes subidas y bajadas, y las bajadas parecían ser cada vez más frecuentes. ¿No sería que en realidad estaban descendiendo por la montaña en lugar de ir hacia arriba? La espesa niebla no permitía ver nada, y se dio cuenta de que había perdido el sentido de la orientación. Cuando les preguntó a sus compañeros qué opinaban sobre esto, de forma lacónica y cortante, asumiendo que de entrada no debería haber escuchado las críticas y comentarios de pesimismo, le contestaron que estaban en el camino correcto según el pastor les había indicado, y que ciertamente no consentirían que nadie les persuadiese para abandonarlo. Pero, persistió Miedosa en un tono petulante, ¿no creéis vosotras que cabe la posibilidad de que en medio de esta espesa niebla nos hayamos extraviado? El pastor dijo que el camino nos conduciría hacia arriba, y como fácilmente podéis comprobar, este camino no va hacia arriba, sino que corre alrededor de la montaña. Debe de haber una senda más directa hacia arriba, que probablemente hemos pasado de largo con la niebla.
La única respuesta de sus compañeras fue que lo mejor era seguir adelante sin escuchar ninguna sugerencia de parte de Pesimismo. Fue entonces cuando se dejó oír también con claridad la voz de Amargura. Lo que deberíais hacer, les dijo, es volver hacia atrás un poco y comprobar si acaso no habéis dejado a un lado la senda correcta, en lugar de empeñaros en continuar por ahí, puesto que es más que probable que estéis caminando en círculos en torno a la montaña. Pena y Contrariedad no escucharon para nada esta sugerencia, pero, lamentablemente, Miedosa sí lo hizo. Y entonces les dijo con mayor petulancia todavía: creo que deberíamos considerarlo. Quizás sería mejor volver un poco para atrás y ver si hemos pasado de largo el camino correcto. Realmente de nada sirve andar en círculos sin ir a ninguna parte. A esto sus compañeras contestaron: bueno, si es cierto lo que dices y vamos en círculos, tarde o temprano llegaremos de nuevo al lugar donde extraviamos el camino. Y esta vez mantendremos los ojos bien abiertos para fijarnos en él, siempre y cuando exista realmente, no solo en la imaginación malévola de Pesimismo o Amargura, que, como ya sabes, son enemigos del pastor rey. «Pobrecita», susurró Autocompasión a través de la niebla. «Es una pena que te hayan dejado bajo la custodia de dos criaturas tan obstinadas. Piensa en el tiempo precioso que estáis perdiendo por nada. Andar y andar, día tras día, sin ver nada, cuando ya deberías estar en los lugares altos». Así continuaron sus parientes, sus enemigos, hablándole y susurrándole cosas a través de la niebla, que lo rodeaba y envolvía todo, dando a cada árbol el aspecto de un terrible fantasma. Por supuesto, ella no debería haberles prestado atención, pero la niebla era tan confusa y el camino tan aburrido y monótono que algo en su corazón respondía a sus insinuaciones casi en contra de su voluntad. Contrariedad abría la marcha, siguiendo por el camino con tenacidad a toda prueba. Y Pena, tan tenaz como su hermana, vigilaba en la retaguardia. De modo que Miedosa no tenía posibilidad alguna de escabullirse y volver atrás. Pero de nuevo se dio cuenta de que cojeaba y tropezaba con más frecuencia, mucho más que en cualquier otra etapa del viaje. Y andar de esta manera se le hacía muy difícil y desagradable. Era cierto que después de cada tropezón su conciencia la hacía reflexionar, arrepentirse con pena y disculparse ante sus compañeras. Pero eso no evitaba que volviera a resbalar y caer en lo mismo. Resumiendo, fueron días desagradables en sumo grado, y la niebla, en lugar de disiparse, parecía hacerse cada vez más espesa, fría y terrible que nunca. Finalmente, una tarde, cuando lo mejor que podía decirse sobre el progreso de su camino es que estaban arrastrándose por él con las ropas hechas jirones por las constantes caídas, llenas de barro y caladas hasta los huesos, Miedosa se decidió a cantar. No poseía el don de una voz dulce y hermosa, como tampoco tenía una cara bonita, pero era una apasionada del canto, y si el pastor cantaba con ella, era capaz de mantener el tono y cantar bastante bien. Aunque si tenía que cantar sola, los resultados no eran tan buenos. Sin embargo, la niebla era tan espesa y pegajosa que se sentía sofocada, y sintió que debía hacer algo para levantar un poco el ánimo y apagar las voces de sus enemigos que murmuraban detrás de los árboles. No le resultaba muy agradable pensar que sus parientes, que estaban al acecho detrás de los árboles, iban a divertirse a expensas de su voz poco afinada, pero decidió correr el riesgo de sus burlas y comentarios insultantes. «Si canto lo suficientemente alto», se dijo a sí misma, «no escucharé lo que me digan». La única canción en la que pudo pensar en aquel momento era la que Pena le había enseñado en la choza, y, aunque no parecía el momento más apropiado para cantarla, alzó su voz y cantó:
Cuán hermosos son tus pies calzados en tus sandalias, princesa de mis amores, a la que ama mi alma. Como el agua cristalina que corre por la montaña y cual gacela ligera aplastan tus pies la caña. Y corres sin detenerte, pues a tus pies les da alas el amor que fiel profesas al pastor que ama tu alma. Parte de Cantares 7:1. Mientras cantaba, se hizo un silencio absoluto. Las voces burlonas de sus enemigos se callaron por completo. «Es una buena idea», se dijo miedosa, llena de júbilo. «Ojalá se me hubiera ocurrido antes. Es un método mucho mejor que taparme los oídos con algodones para evitar tener que escuchar las voces de mis enemigos. Claro que sí. Anda, pero si parece que allí, un poco más adelante, hay un claro en la niebla. ¡Qué hermoso! Cantaré la canción otra vez». Y así lo hizo. Miedosa!, dijo una voz alegre y cercana. «No había oído esta canción antes. ¿Dónde la aprendiste?». Acercándose hacia ella a grandes zancadas, con una sonrisa particularmente hermosa en sus labios, apareció el pastor. Resulta imposible describir con palabras el gozo de Miedosa cuando le vio venir en dirección a ellas por tan oscuro sendero de la montaña, donde, a causa de la horrible niebla, fría y pegajosa, todo había permanecido oculto durante tanto tiempo. Ahora, con su llegada, la niebla se disipó rápidamente y apareció de nuevo, por fin, el resplandor brillante del sol. «Oh, pastor», dijo ella suspirando y agarrando su mano, «me daba la sensación de que nunca más te iba a volver a ver». «Dime», le dijo él afable, al tiempo que le sonreía a las tres, «¿dónde aprendiste esa canción, Miedosa?». «Me la enseñó la hermana Pena, o Sufrimiento, llamémosla por cualquiera de sus nombres», contestó Miedosa. «No creí que precisamente ella conociera ninguna canción, pastor». «Pero me dijo que las palabras y la melodía vinieron a sus labios mientras atravesábamos el bosque. Le pedí que me la enseñara y me la tuvo que repetir varias veces porque soy bastante torpe. Pero me hace pensar en el día cuando tú transformes mis pies en pies de cierva y no tenga que seguir arrastrándome nunca más». Al decir esto, su cara se sonrojó al ver el aspecto tan sucio y enlodado que tenía. «Estoy contento de que la hayas cantado», dijo el pastor, más complacido que nunca. «Creo que es una hermosa canción. De veras», añadió sonriendo, «creo que voy a añadirle otra estrofa». Y entonces comenzó a cantar en el mismo tono estas palabras: «Los contornos de tus muslos son como joyas preciadas, obra de excelente artífice, autor de las cosas creadas. Por eso tus pasos son más que de reina, de ángel, que se mueve sutilmente por el palacio del alma». Cantares 7:16. «Oh, pastor», exclamó Miedosa, «¿de dónde sacaste este verso? Porque encaja tan bien en la melodía que me enseñó Pena». El pastor sonrió de nuevo de una manera hermosa y respondió: «Las palabras vinieron a mi mente hace poco, mientras te seguía a lo largo del camino». Pobre Miedosa, acababa de descubrir que la había estado siguiendo y que había visto cómo había estado resbalando y tropezando de una manera horrible, mucho peor que en las etapas anteriores. Se puso roja de dolor y de vergüenza, pero no dijo nada. Se limitó a mirarle casi con un aire de reproche. «¿Miedosa?», dijo él con mucha dulzura en respuesta a aquella mirada. «¿Acaso no sabes que, cuando pienso en ti, no te veo en el estado deplorable en que te encuentras ahora, sino cómo serás cuando yo te haya llevado al reino del amor y te haya limpiado de todas tus manchas y heridas de este largo viaje? Si cuando vengo a ti noto en tu aspecto las evidencias de haber atravesado dificultades, de resbalones y caídas, lo único que produce es hacerme pensar en cómo serás cuando puedas seguirme, saltando y brincando a los lugares altos. ¿No te gustaría aprender mi canción y cantarla como la que Pena te ha enseñado?».
Sí, dijo agradecida Miedosa, y tomando de nuevo su mano, añadió: ciertamente la aprenderé y cantaré acerca del sabio maestro y de sus manos heridas que soportan tantos dolores como los míos. Para entonces, la niebla se había disipado totalmente y el sol, que brillaba en todo su esplendor, hacía gotear los árboles y la hierba con claridad y brillantez. Las tres aceptaron agradecidas la sugerencia del pastor de sentarse un ratito para descansar y regocijarse a la luz del sol. Pena y contrariedad se retiraron un poco, como acostumbraban hacer cuando el pastor estaba presente, para que hablara con Miedosa a solas. Ella le contó sus pericias en el camino en medio de la niebla, lo que le habían estado diciendo, pesimismo, amargura y autocompasión, y acerca de sus temores de que fuera verdad que se habían extraviado del verdadero camino. ¿Crees que yo hubiera dejado que te extraviaras del camino a los lugares altos sin hacer nada por ti, ni siquiera prevenirte?, preguntó el pastor quieta y serenamente. Ella le miró con pena y dijo con un suspiro: cuando pesimismo y los otros me gritaban tales ideas, a punto estuve de creer cualquier cosa, por absurda que fuera. Si te hubieras puesto a cantar, dijo él sonriendo, no habrías escuchado las cosas que te decían. Pregunta a Pena y Contrariedad si tienen alguna otra canción para enseñarte. ¿Consideras que son buenas guías, Miedosa? Ella le miró, seria, y movió la cabeza afirmativamente. Sí, son muy buenas. Nunca creí que me hubiera resultado posible adaptarme a ellas, pastor, pero de alguna manera he aprendido a amarlas. Cuando las vi por primera vez parecían temibles, tan fuertes y recias, y estaba convencida de que serían rudas conmigo y me arrastrarían sin preocuparse de cómo me sentiría. Cómo las temía, pero me han tratado con mucha amabilidad. Creo que deben de haber aprendido a ser tan atentas y pacientes conmigo, viendo la manera tan gentil en que tú me tratas. Nunca me las hubiera podido arreglar sin ellas, añadió con agradecimiento. Y lo extraño es que tengo el presentimiento de que también ellas lo pasan bien ayudando a una fea lisiada como yo. Están deseosas de que llegue a los lugares altos, no tan solo porque es el mandato que les diste, sino también porque anhelan que una cobarde como yo pueda ser transformada. ¿Sabes? Eso produce una gran diferencia en mis sentimientos hacia ellas. Hace que ya no las mire con temor, sino como amigas que desean ayudarme. Sé que parece ridículo, pero a veces tengo la sensación de que realmente me aman y que desean andar conmigo por propia voluntad. Cuando terminó de hablar, miró al rostro del pastor y se sorprendió al ver que estaba haciendo esfuerzos para no reírse. El pastor no dijo nada, se dio la vuelta muy despacio, de tal forma que pudiera ver a las dos guías, y Miedosa hizo lo mismo. Ellas estaban sentadas un poco más allá y no percibían que estaban siendo observadas. Colocadas una al lado de la otra, miraban a las montañas hacia donde estaban los lugares altos. Tenían los velos levantados y vueltos hacia atrás, pero a pesar de ello, no podían verles la cara porque estaban de espaldas a ellos. Miedosa estaba sorprendida por el hecho de que parecían más altas y fuertes aún que cuando las había visto por primera vez esperándola al pie de las montañas. En ese momento había en ellas algo majestuoso, casi indescriptible, una especie de tesón radiante expresado en su actitud. Estaban hablando muy rápidamente la una con la otra, pero en un tono tan bajo que Miedosa no pudo escuchar lo que decían. Pero parecía imposible. Se reían. Tenía la certeza de que estaban hablando de algo que las hacía estremecer con anhelo y expectación. El pastor las miró por unos breves instantes sin decir palabra. Después se volvió hacia Miedosa, sus ojos estaban sonrientes, pero dijo en tono grave: «Sí, realmente creo que tienes razón.
Da la impresión de que disfrutan de su tarea y probablemente incluso sienten afecto por la persona a la cual están sirviendo. Entonces se rió con estrépito. Pena y contrariedad bajaron de nuevo sus velos sobre sus caras y miraron alrededor para ver qué era lo que estaba sucediendo. Pero el pastor tenía algo más que decir antes de que las ordenara seguir adelante con el viaje. La sonrisa se desvaneció de su rostro y preguntó muy serio: ¿Me amas lo suficiente como para confiar totalmente en mí, miedosa? Ella le miró asustada, algo natural en ella siempre que sentía que la estaban preparando para pasar por una nueva prueba. Entonces dijo vacilante: Tú sabes que te amo, pastor, tanto como mi frío y débil corazón sea capaz. Tú sabes que te amo y que anhelo confiar en ti tanto como expresarte mi amor, que deseo ambas cosas, confiar en ti y amarte más y mejor. ¿Seguirías confiando en mí?, preguntó él, aun cuando todo a tu alrededor pareciera probar que te estoy engañando y que lo he estado haciendo durante todo este tiempo. Ella le miró con asombro y perplejidad. Pues sí, contestó. Estoy segura de que confiaría en ti, porque una cosa sé con certeza, que es imposible que mientas. Sé que a menudo estoy demasiado asustada ante las cosas que me ordenas hacer, añadió con cierta vergüenza, disculpándose. Pero nunca podría dudar de ti en lo referente a lo que propones. En todo caso, es de mí misma de quien dudo y a quien temo, no a ti. Y si todo el mundo me dijera que me has engañado, sabría que esto es imposible. Oh, pastor, imploró, no me digas que en realidad crees que dudo de ti. Aun cuando estoy asustada, acobardada y débil, ¿sabes que confío en ti? Sé que al final podré decir que tu gentileza me ha engrandecido. Por unos momentos él no dijo nada, solo la miró con ternura, casi con lástima. Ella permanecía agachada a sus pies. Entonces, al cabo de un rato, le dijo de forma muy quieta y reposada: ¿Miedosa? Supón que en realidad yo te haya engañado. Entonces, ¿qué pasaría? Ella se quedó en silencio, tratando de meditar en este imposible y de poder dar una respuesta. ¿Qué pasaría? ¿Sucedería que nunca más podría confiar en él o que no podría amarle otra vez? ¿Tendría que vivir en un mundo donde no hubiera pastor, quedándole de él solo el recuerdo, el espejo roto de un sueño hermoso? ¿Ser engañada por quien estaba segura de que nunca podría engañarle? ¿Perderle a él para siempre? De pronto explotó en un mar de lágrimas y entonces, después de sollozar un buen rato, miró directamente hacia su rostro y le dijo: Mi Señor, si tú puedes y quieres engañarme, hazlo. Para mí no habrá ninguna diferencia. Debo amarte en tanto continúe mi existencia. No puedo vivir sin amarte. Él le puso las manos sobre la cabeza, con el toque más tierno y gentil que ella hubiera sentido jamás, y pensó para sí: si hasta este extremo llega tu confianza, poco más puedo exigirte. Entonces, sin decir palabra, se dio la vuelta y se fue. Miedosa levantó del suelo una pequeña piedra muy fría que él había pisado y la puso en su bolsita. Entonces, temblando, se juntó de nuevo con contrariedad y pena, dispuesta a continuar su viaje. Aquí terminamos el capítulo 12 de este libro. Muchas veces en este camino y en este proceso pasaremos tiempos como el de Miedosa en la niebla. Tiempos en los que nos rodea la oscuridad, en los que parece que nada está pasando, que no avanzamos, que el tiempo se está perdiendo y no estamos cumpliendo los propósitos de Dios en nuestras vidas. En esos tiempos debemos humillarnos y seguir buscando a Dios. Es un tiempo de espera,
Personalmente puedo decirte que es de los tiempos más difíciles que me ha tocado enfrentar y que a veces los he sentido como eternos. Si estás pasando por tiempos así, solo te digo hoy, ánimo, sigue adelante, humíllate y busca a tu Señor. Él está haciendo lo mejor para tu vida. Él te está formando. Que Dios te bendiga. Abajo en los comentarios te dejaré la lista de reproducción con el libro completo. Hasta pronto.